Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Espero que te encuentres muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Libra. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, corazón, muy bien. Mi querido Libra, no sé por qué siento que muchos de vosotros están esperando posiblemente la respuesta de una persona, la llamada o el contacto o el acercamiento de una persona que para ti es muy importante. El otro mensaje también, Libra, yo he visto como que una serpiente empieza como a enroscarse, cariño, y te mira lo que es fijamente. Me dan a entender, corazón, que posiblemente muchos de vosotros puede ser que existan personas en su entorno que aparentemente de repente dicen ser tus amigos, dicen ser de repente personas muy especiales lo que es en tu vida, pero siento, mi querido Libra, que te viene posiblemente una traición o ya te están traicionando, mi querido Libra. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, porque esta situación puede ser también en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, con tu entorno. Siento que muchos de vosotros quizás ya tienen esa percepción de que existe una persona que no es trigo limpio, ¿vale? Aparte de que muchos de ustedes están esperando lo que es el contacto o comunicación de una persona en concreto. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Carta guía, carta consejo para mi querido Libra. Para mi querido Libra. Vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del 5 de oros, cariño. Siento como que, ¿sabes qué pasa, Libra? A mí con esta carta me dicen, las oportunidades están ahí, pero o puede ser que tú no estás creyendo en ti, a lo mejor de repente tienes el autoestima muy bajo, a lo mejor de repente tienes miedo de dar ese gran salto, o de repente me dice Richard, puede ser que si yo digo lo que siento, digo lo que pienso, esta persona me puede rechazar. ¿Por qué te digo esto? Que las oportunidades están ahí. Porque si te das cuenta, aquí hay un personaje que está como derrotado, derrotada. Aquí hay una puerta, cariño, con muchas monedas de oro. Hay una llave aquí. Entonces, siento que tú posiblemente te estás ahogando en un vaso de agua, Libra. Siento que a lo mejor de repente hay una persona que está por ti. Siento que hay un nuevo trabajo, un nuevo proyecto. Siento que puedes lograr tus objetivos, tus sueños, cariño. Me dan a entender como que ya quieres tirar la toalla, Libra. Es esto, ¿vale? A lo mejor de repente ejemplos. Vamos a suponer que tú de repente, cariño, has estado invirtiendo tiempo en un proyecto, en un sueño, estás de repente, yo que sé, en el colegio, etcétera, etcétera. Y por X motivos, pues las cosas no han salido como tú esperabas. Como que tú de repente dices, yo no valgo ya para esto. No es así, cariño, por Dios, somos seres humanos. Es normal que en algún momento tengamos fallas en nuestra vida, pero esto no quiere decir de que tú no valgas, cariño. Siento como que algo ha pasado que tú ya no quieres seguir luchando contra corriente. Pero cariño, en esta tierra es una escuelita de guerreros y de guerreras, así que aprovecha las oportunidades o simplemente las oportunidades está a la vuelta de la esquina, mi querido Libra, ¿vale? Siento que te estás centrando mucho en tus problemas, en tus cosas, en tu mundo, cuando la suerte te está esperando, corazón.
Voy a sacarte lo que es signos, que Dios Universo me ayude, que Dios del Universo me ayude, mi querido Libra, que Dios del Universo me ayude, mi querido Libra. Me sale lo que es un Virgo, me sale Capricornio, me sale Sagitario o Acuario y cierras con un Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, cariño. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Libra. La letra H, la letra L, la letra G y otra vez la letra G, Libra. Vamos a ver qué me dicen el Arcángel Gabriel. Que Dios del Universo me ayude. Que Dios del Universo me ayude. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Dice, esté atento, concéntrese en su chakra del plexo solar y visualice una luz amarilla. Así aumentará su atención por lo que está sucediendo en su vida en este momento. Tiene demasiados objetivos y no llega hasta el fondo de sus proyectos. Debe tomar lo que es una decisión, mi querido Libra. Muchos de vosotros es una semana, cariño, en la cual tienes que tomar decisiones, pero sobre todo, no quieras hacer todo a la vez, mi querido Libra. A lo mejor de repente me dices, Richard, estoy en un proyecto, ahora voy a estudiar, ahora voy a abrir otro proyecto, ahora voy a hacer este viaje. Cariño, vives como al límite, Libra. Te recomiendo, corazón, que vayas paso a paso. Yo sé que eres una persona muy entregado, muy entregada, pero siento como que estás exigiendo mucho a tu cuerpo, cariño. Siento esto, y quizás de repente por eso tú te sientes como un poco deprimido, deprimida también por esta situación. Vamos a suponer que tú de repente quieres obtener lo que es un certificado y de repente me dices, Richard, yo necesito que esto salga antes de 15 días. Te pones a estudiar, estudiar, estudiar y quizás de repente las cosas no salen como tú esperas. Entonces, cariño, no te presiones tanto. Tómatelo de una forma relajada, relajado. Richard, estoy con una persona. Esta persona me ha dicho que la semana que viene me tiene que dar lo que es una respuesta. Y tú estás contando los minutos y los segundos. Tómate las cosas con calma, me dicen Libra, ¿vale? Tómate las cosas con calma. Es como que tú quieres que las cosas pasen ya. Pasen ya. A lo mejor estás conociendo una persona, llevas recién una semana, 2 semanas conociendo a esta persona, tú ya quieres una relación, a lo mejor de repente esta persona te ha dicho que te va a llamar para un contrato, tú ya estás contando los minutos, los segundos, se puede retrasar, cariño, pero esto no quiere decir que sea algo negativo. Vamos a ver, Libra, ¿cuál es la energía de las personas de tu entorno? Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de las de espadas. Siento, mi querido Libra, como que tú de repente sospechas cada vez que tú te encuentras con una persona o cada vez que tú lo ves a esta persona, como que hay algo oculto en su mirada, cariño. Mira, aquí hay una persona, mi querido Libra, que es como si estuviera ocultando algo, guardando algo. Es como que sabe algo, cariño. Puede ser que a lo mejor de repente sabe algo de ustedes, puede ser que está ocultando algo, porque este personaje, la carta de las de espadas, es un personaje muy mental y también está con una armadura, cariño. Vamos a ver. ¿Qué más me quieren decir? La carta del Rey de Pentáculos. Este personaje te observa, está en silencio. Tú de repente te pones un poco nervioso, nerviosa. Cariño, si tú me dices, Richard, ¿será que me ha pillado con algo que no quería que salga a la luz? Posiblemente esta persona ya lo sabe, ¿vale? Si tú me dices, Richard, no, yo estoy libre de polvo y paja, pero este personaje me observa, me mira, ¿qué está pasando? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del juicio. Si tú con este personaje, cariño, no tienes ningún tipo de contacto o posiblemente lo que es una comunicación como pareja, siento que este personaje posiblemente siente algo por vosotros, pero va con cautela, va con cuidado, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Porque recuerda que somos miles. Es como un consultante que me dijo,
no sé por qué la consulta solamente ha coincidido conmigo el 50%. Agradece que haya coincidido lo que es el 50%, porque a veces de repente hay personas que solamente coincide el 10%. Entonces, son lecturas generales. La carta del paje de copas, cariño. Sobre todo, mi querido Libra, si tú me dices, Richard, yo he vuelto con una persona que también puede ser el caso, pero a veces siento que no ha cambiado, a veces siento que me oculta algo, a veces siento que posiblemente esta reconciliación como que me va a traer algo negativo. Esta persona, cariño, especialmente para aquellos que a lo mejor de repente se han dado lo que es una oportunidad y ha habido algún tipo de problema, esta persona, cariño, siento que está planeando algo, pero algo posiblemente para desquitarse. Si tú has sido causante para que de repente esta persona se sienta mal, siento que ellos están buscando venganza, mi querido Libra, ¿vale? O simplemente, corazón, no te han perdonado, aunque ellos aparentemente finjan de que todo marcha bien, cariño. Siento que hay una persona que vuelve a tu vida, pero esta persona, cariño, es como que busca venganza. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios del universo me ayude, mi querido Libra. Dice, cuidado con las banderas rojas. Ciertas señales le están avisando, cariño. Por una parte, cuando yo he hecho lo que es el juego del cuenco tibetano, yo he visto serpientes y es como que tú estás esperando contacto, comunicación, acercamiento de una persona. Si tú de repente me dices, Richard, esta persona vuelve porque me quiere, puede ser que esta persona vuelva a tu vida porque simplemente, cariño, quiere desquitarse. Pero yo siento, Libra, que en tu entorno hay alguien que te va a traicionar, hay alguien que va a usar algo que sabe tuyo para que lo pueda utilizar lo que es en tu contra, mi querido Libra. Recuerda que no todo tiene que ser cuestión de pareja, porque a lo mejor de repente tú me dices, Richard, ¿tú crees que esto también está relacionado con el trabajo? Yo siento que hay una persona que aparentemente me dice ser buen compañero de trabajo, pero siento como que algo está planificando quizás para que tome lo que es tu puesto, o simplemente, cariño, te habla de boca para afuera. Vamos a ver, corazón. ¿Tú has escuchado, mi querido Libra, la música de Azúcar Moreno? Porque luego me dicen, Richard, no cantas, ¿vale? La música es Devórame otra vez. He llenado tu tiempo vacío de aventura más y mi mente ha parido nostalgias sin querer por no verte ya y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo porque en todos busco lo salvaje de tu seso amor. Ay, por Dios, ¿lo has escuchado, no, corazón? Hasta en sueño he creído tenerte devorándote. Ay, Dios mío, esta música a ti te encanta, ¿no? Y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar ese ser que dibuje mi cuerpo en cada canción sin que sobre un pedazo de ser. Ay, devórame otra vez. Ay, devórame otra vez, corazón. Dios mío, búscalo, ¿vale? Azúcar Moreno, cariño, ¿vale? Ven, castígame con tus deseos, más que el vigor le he guardado para ti. Dios mío, suavecito, devórame otra vez. Me encanta. Muy bien, vamos a ver qué nos dice mi querido Libra. Economía, una carta guía, una carta consejo. Porque luego me dice, Richard, no has cantado en nuestros signos. Cariño, en todos los signos voy a cantar, ¿vale? Es cierto que a veces hago el ridículo, pero me da igual. Vamos a ver economía, corazón. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa y la carta de la fuerza. Me dicen, tienes toda la energía a tu favor, la sabiduría, las armas a tu favor. Vuelve a empezar otra vez, ¿vale? ¿Por qué? Porque la carta de la sacerdotisa es una carta de sabiduría y la carta de la fuerza es buscar claridad, cariño. Vuelve a empezar otra vez. Si a lo mejor de repente te han rechazado en un trabajo o algo no se ha concretado relacionado con los proyectos, con los sueños materiales, cariño, me dicen, vuelve a intentarlo otra vez. Bendiciones, cariño. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón.
Para muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente puede ser que estás lidiando con una persona de elemento tierra, delgado o delgada, piel trigueña, tiene una sonrisa muy agradable, cabello largo, negro también. Esta persona de repente su trabajo está relacionado con el mantenimiento, construcción o tiene lo que es un cargo importante. Al margen del signo cariño, tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver. Otra vez elemento tierra. Me dice, mi querido Libra, siento que muchos de vosotros posiblemente van a empezar a retomar otra vez el contacto, la comunicación con una persona con la cual tú creías que todo ya estaba zanjado o perdido. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, cabello castaño, tiene la nariz un poco ancha o grande, labios gruesos, puede ser que tenga un poquito de bigotito, barba, cejas pobladas. Este personaje tiene como una tristeza o un dolor. O vosotros de repente terminaron mal, o puede ser que este personaje cariño tuvo lo que es una pérdida muy importante en su vida, mi querido Libra. Vamos a ver, uno más, corazón. La carta de la templanza. Muchos de vosotros, Libra, posiblemente están esperando que una persona haga un balance y tome lo que es una decisión. Esta persona puede ser del signo de Sagitario o Acuario, delgado o delgada. Puede ser que tenga tatuaje, tiene lo que es una mirada muy dominante, se viste de una manera casual, sport. Es una persona también que puede ser que tenga los ojos claros, mi querido Libra. Entonces, corazón, prepárate, porque siento que es una semana de decisiones. Te quiero, cariño. Devórame otra vez. Hasta la vista y sé feliz, Libra.